Y hemos titulado esta predicación de la siguiente forma: ciegos guiando a otros ciegos. Pero antes vamos a orar a nuestro Dios para pedirle su guía durante la ministración. Señor Jehová, omnipotente Dios, tú que eres el Todopoderoso, que haces todo cuanto quieres en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Tú que eres el soberano, porque nadie puede detener tu mano ni cuestionar tus propósitos. Pero tú también que eres el Dios condescendiente, el alto y sublime, que ha decidido ver con agrado y con ternura a aquel que es bajo y humilde de espíritu. Es a ti al que clamamos. Y nosotros, oh Señor, te damos las gracias porque nos concediste el gran privilegio de poder cantarte, de poder expresarte con nuestras palabras la emoción y el gozo que llena nuestros corazones al saber que Cristo hoy vivo está, que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, pero que fue resucitado, que ascendió a los cielos, se sentó a tu diestra como Señor y Cristo, y que un día ha de regresar. Oh Señor, que tu bendito evangelio siga traspasando nuestras mentes y corazones. Queremos ser más como Jesús. Por eso te rogamos que seas tú el que hables ahora a través del predicador. Úsame, Señor. Ayúdame a ser fiel a la letra. Ayúdame a ser fiel al espíritu de tu palabra en este texto, para que la fe de tu pueblo se edifique en tu palabra y no en sabiduría o en filosofía humana. Agrádate también, Señor, en tu soberanía, decir la palabra para que la luz del evangelio resplandezca en los corazones de todos aquellos que están aquí, que están en tinieblas. Ábrele los ojos, muéstrales la hermosura de Jesús, muéstrales su gloria, de tal manera que salgan de aquí confesando que Él es el Salvador y el Señor. Una vez más, oh Señor, ayúdame, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. Es difícil, hermanos y amigos, leer las Escrituras, leer la palabra de Dios, sin reconocer al mismo tiempo la importancia que tiene el tema del liderazgo. De hecho, cuando nosotros revisamos el testimonio bíblico sobre ese tema, notaremos que en sentido general, como dijo en una ocasión el pastor Jesse Smith, la calidad del liderazgo del pueblo de Dios es la clave para la vida de la nación, el hogar, el trabajo y la iglesia misma. Y esto tiene dos particulares. En primer lugar, la Biblia nos enseña que un mal liderazgo bajo el gobierno de una persona impía y negligente es una puerta abierta para la maldición del pueblo. Para una muestra, un botón. Si usted toma Segunda de Reyes 17, 20 al 23, allí se nos dice que Jeroboam, rey del norte, fue el responsable de introducir la idolatría en el pueblo de Israel. Y todavía años después, cuando el pueblo experimentó la maldición del exilio, se seguía recordando a Jeroboam como el rey que desvió el corazón del pueblo. Pero esto tiene otra cara, y es la cara positiva. El buen liderazgo de una persona piadosa o llevado a cabo por una persona piadosa y diligente es una puerta abierta, pero para la bendición. Usted recordará el caso de Josué, el sucesor de Moisés. Nos dice Josué 24:31 que mientras él fue líder, el pueblo se mantuvo
siguiendo al Señor y guardando sus mandamientos. El texto que nos corresponde estudiar en este estudio expositivo y consecutivo del libro de Lucas es una seria advertencia o una advertencia solemne de nuestro Señor a sus oyentes para que ellos se cuidaran precisamente de los guías o maestros que ellos decidirían seguir. De manera más particular, como usted notará, este texto es una advertencia o una exhortación a cuidarse de esos guías o maestros ciegos que son incapaces de ayudar a otros y que al final terminan llevando a otros al mismo hoyo en el que ellos están. Y toda la información de este mensaje la vamos a dividir en dos partes. Vamos a ver en primer lugar la enseñanza de Jesús sobre este tema y luego vamos a ver algunas lecciones y aplicaciones. Comencemos con lo primero, la enseñanza de Jesús sobre este tema. Vamos a leer, como habíamos dicho, Lucas capítulo 6 desde el 39 hasta el 45. Dice así: les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esta enseñanza de Jesús contiene 4 cosas. Primero, una ilustración, luego una lección, luego una explicación y por último, después de la explicación, una razón. Ilustración, lección, explicación y razón. No se preocupe que vamos a ver eso en detalle. Primero, nuestro Señor inicia con una ilustración. Leo nuevamente en Lucas capítulo 6, el verso 39. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Note que él dice una parábola, una ilustración. Y esta parábola o ilustración tiene 2 preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta que de por sí ya está sugiriendo una respuesta. Y la primera pregunta dice: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? La respuesta es obvia. La respuesta está tácita aquí, es no. Un ciego no debería guiar a otro ciego. ¿Hay por qué? El por qué está tácito en la próxima pregunta. Dice: ¿no caerán ambos en un hoyo? O sea, esto es obvio. Un ciego no debería estar guiando a otro ciego, porque tarde o temprano caerán en un hoyo. Y creo que esta ilustración podría sonar extraña para uno de nosotros hoy, pero si usted hubiese vivido en Palestina hace 2000 años, hubiese entendido un poco mejor. Porque como dice William Hendrickson, el escabroso territorio palestino estaba lleno de pozos, hoyos en los que la gente podía caer y sufrir graves accidentes. Termina la cita. Esa es la ilustración.
Ahora bien, la pregunta del $1.000.000 aquí es, ¿qué es lo que Jesús quiere ilustrar con esa parábola? Bueno, al hablar de un ciego guiando a otro ciego y ambos cayendo en el hoyo, tiene que ver con la guía de un maestro ciego, un maestro que es espiritualmente ciego y guiando a un discípulo. Mire el verso 40. Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. Entonces, cuando él habla de un ciego guiando a otro ciego, lo que tiene en mente es la relación entre un maestro o un guía espiritual ciego guiando a un discípulo. Y miren de qué forma tan gráfica lo pone Jesús y cruda. Jesús dice aquí que en términos generales, un discípulo rara vez sobrepasa a su maestro. Lo puede ver, rara vez lo supera. Y en el caso, o en el mejor de los casos, dice Jesús, cuando un discípulo ha hecho bien su tarea, después que ha terminado su proceso de preparación, entonces puede ser como su maestro o parecido a él. ¿Y cuál es el punto? La idea que Jesús está transmitiendo es la siguiente: en vista de que difícilmente un discípulo sobrepase a su maestro, en vista de que un discípulo en el mejor de los casos llega a ser como su maestro, ¿qué se espera de ese discípulo si su maestro es un ciego espiritualmente hablando? ¿Pueden ver la conexión? Si en el mejor de los casos llega a ser como su maestro, ¿qué puede pasar con ese discípulo si su maestro está espiritualmente ciego? Y creo que la respuesta es obvia. Si ese discípulo no tiene el discernimiento para ver la ceguera de su maestro, terminará siendo también un discípulo ciego. O dicho de otra forma, si un aprendiz escucha una instrucción errónea y sigue un mal ejemplo, no podemos esperar más de él. O como lo ha puesto el comentarista Juan Carlos Riley, el alumno puede llegar a ser tan perfecto como su maestro, pero no más. Ciertamente copiará sus errores y reproducirá sus faltas. Si escoges seguir a guías ciegos, no te sorprendas si nunca lo superas y compartes su ruina final. Termina la cita. Claro, aquí hay que hacer dos notas aclaratorias. Número uno, esta regla esto no significa que no haya excepciones. Existen las excepciones. Sí hay discípulos que han sobrepasado a sus maestros. Jesús está hablando de una regla general. Difícilmente que un discípulo sobrepase a su maestro y en el mejor de los casos llega a ser como él. De modo que Jesús está hablando en términos generales, Él no está hablando de excepciones. Y otra observación que hay que dar es que tampoco se está sugiriendo con esto que una persona por seguir a un guía que es ciego terminará siendo ciego. Lo que Jesús está resaltando es que si ese discípulo, ese aprendiz no utiliza el discernimiento, puede terminar siendo tan ciego como su maestro. Así que ¿de qué se trata todo este texto? Como dije en la introducción, este texto es una solemne advertencia para que los discípulos de Cristo seamos muy cuidadosos de a quién vamos a prestar oído o a quién vamos a seguir. Y luego de haber visto la ilustración, un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer en el hoyo, y resaltar que él está hablando de un guía ciego guiando a un aprendiz. Si el aprendiz no usa el discernimiento, como difícilmente el discípulo sobrepasa a su maestro, posiblemente termine siendo tan ciego o más todavía, a veces más, porque Jesús dijo que los escribas y fariseos cruzaban cielos, tierra y mar para ser un discípulo, un prosélito, y después de hacerlo, ese discípulo era 7 veces más reo del infierno que el mismo maestro. De modo que esto es una advertencia.
Y luego de eso viene una explicación. Miren qué interesante. Cuando Jesús habla de un guía ciego guiando a otro ciego, o en el plano espiritual, un guía o un maestro espiritualmente ciego guiando a un discípulo al mismo hoyo, ¿qué es lo que él probablemente tiene en mente? Versos 41 y 42. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. ¿Qué es lo que Jesús tiene en mente cuando habla de un ciego guiando a otro ciego? Antes de dar la respuesta, permítame dar una aclaración de términos. Jesús utiliza aquí la palabra paja. En otras versiones se traduce como mota, que básicamente era un pequeño trozo, podía ser de paja, podía ser de hierba, y en ocasiones podía ser una pequeña astilla que se desprendía de un pedazo de madera. Pero Jesús también habla de viga. La viga aquí es un trozo de madera grande que se utilizaba en construcciones, sobre todo para poner el techo de un tejado. Y era común entre los judíos hablar o usar el proverbio de la paja y la viga para contrastar entre faltas pequeñas con faltas grandes. Con eso en mente, volvamos a la pregunta: ¿qué tiene Jesús en mente cuando habla de un guía espiritualmente ciego guiando a un discípulo que termina siendo tan ciego como él? Si usted le puso atención al texto, usted notará que Jesús está denunciando a unos que son expertos en encontrar pajas en otros. Es decir, tienen una mira microscópica, un lente microscópico para ver o detectar pecados y debilidades en otros, aun cuando estas son pequeñas. De hecho, ese es su deporte. Tienen lo que le llaman por aquí el síndrome de la escopeta sobada. Siempre está listo y esperando que alguien dé un paso en falso para inmediatamente volarle la cabeza. Son expertos viendo y detectando fallas en otros. Pero, ¿usted lo vio? Ellos no parecen ser tan diestros en ver, no parecen ser tan precisos en ver o agudos sus propias vigas o sus propios pecados. Si usted va caminando con alguien o va en el carro con alguien manejando y se aparece delante de usted una patana del tamaño de un elefante y el que va manejando casi choca, ¿cuál es el impulso nuestro? Se trata de algo grande, algo que todo el mundo debería ver. ¿Qué es lo que usualmente le decimos? Tú eres ciego. Ese es el problema de ellos. Ellos eran expertos en ver las fallas de otros, pero lamentablemente eran ciegos a su propia viga, ciegos a sus propios pecados, a pesar de que sus pecados eran tan grandes como una viga. Esa era precisamente la actitud o el espíritu que Jesús denunció de los escribas y fariseos. Ellos no podían ver sus propios pecados. Ellos se consideraban buenos. En Lucas 18:9, Jesús dijo o habló de aquellos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. ¿Por qué se veían como justos? Sencillo, ellos eran ciegos a sus propias vigas, a pesar de que estaban entrenados para poder ver las pajas de otros. Y lo peor del caso es que no solamente eran ciegos a su viga, ellos estaban muy atentos y eran hipercríticos cuando se trataba de la paja de otros. De hecho, en ese mismo texto de Lucas 18 que cité, se nos habla de un fariseo que levantó sus ojos al cielo y dijo: Dios, yo te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Yo no soy un estafador, yo no soy un injusto, yo no soy adúltero y mucho menos como este recaudador de impuestos. ¿Qué tenemos aquí? Un fariseo. ¿Sabe lo que es un fariseo? Literalmente un guía del pueblo,
un maestro de la ley que estaba bien entrenado para ver el pecado en otros, pero que es totalmente incapaz de ver su propia viga. Era ciego a su propia viga. Y lo más triste del caso, mis amados hermanos, es cuando vemos el diagnóstico de Jesús cuando habla de esas personas. Jesús no titubea en decir hipócritas. El problema de estas personas no era un problema de ignorancia, era un problema de hipocresía. Y la hipocresía de ellos se podía ver al menos en tres cosas. En primer lugar, ellos no estaban dispuestos a usar con ellos la misma medida que ellos usaban con otros. Pastor, ¿y dónde te saca eso? Mire el verso anterior. Empezamos en el 39, ¿verdad? Mire el 38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis se os volverá a medir. Entonces la hipocresía de ellos se revelaba en primer lugar en el hecho de que ellos no querían usar con ellos la regla que ellos usaban con otros. A otros los medían en kilómetros, pero a ellos había que medirlo en centímetros, una medida mucho más pequeña. Segundo, la hipocresía de ellos también se revela en el hecho de que ellos se presentan como interesados en la verdad, como interesados en el hermano. Ay, hermano, ven, déjame sacar la paja que está en tu propio ojo. Jesús dice hipócrita, porque si él estuviese realmente interesado en la verdad, entonces estaría igualmente atento a su propia viga y no solamente a la paja del otro. Y peor aún, en tercer lugar, la hipocresía de ellos se revela en el hecho de que muchas veces utilizaban como pretexto la paja de otros para ellos esconder su propia viga. ¿Usted me está oyendo? Usar como deporte o como práctica, buscarle pajas al otro, pero con el propósito de esconder las grandes vigas o que no veían o que simplemente no querían ver. Y aquí está la pregunta, mi hermano, mire la conexión. ¿Puede un guía espiritual así, puede un maestro así ayudar a un discípulo? ¿Cuál es la respuesta? No, no lo puede ayudar. ¿Ay, por qué? Porque Jesús dice que hasta que él no vea su propia viga, él no está capacitado para ayudar al otro con su paja. Ese es el problema, su propia ceguera o la ceguera de su propio pecado, de su propia viga, no le permite ayudar a nadie y mucho menos a un discípulo. De hecho, como decía hace un rato, no solamente es que no lo puede ayudar, es que a veces agarra a ese discípulo y lo hace 7 veces más lejos del infierno que él mismo. Y quiero aquí dar otra nota aclaratoria. Con esto, Jesús no está sugiriendo que para ayudar a otros hay que ser perfectos. Ese no es el punto. Si yo veo una paja en el ojo de don Genaro, no sería amoroso que yo se la deje. Como hermano, como guarda de mi hermano, yo debería ayudarlo. ¿Saben cuál es la diferencia? Que cuando yo me acerco a él, consciente de que yo no tengo una paja como él, que yo tengo una viga de este tamaño, ¿con qué actitud me voy a acercar? Muy distinta, ¿verdad? Me voy a acercar con verdad, pero me voy a acercar con gracia. O como le dijo Pablo en Gálatas 6, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta o en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, que lo que te capacita a ti para ayudar a otros no necesariamente es que tú seas perfecto. Lo que te capacita para ayudar a otros con gracia y verdad es que cuando tú te acercas con un espíritu humilde, porque tú sabes que tú tienes o una paja como él, o más aún una viga más grande que la de él. Ahora bien, mi amado hermano y hermana, no perdamos de vista el propósito principal. Si seguimos la línea de pensamiento, recordemos que este pasaje no fue escrito para esos guías ciegos. ¿Lo recuerdan? Este texto fue escrito para los discípulos. Jesús dijo estas palabras para animar a sus discípulos a usar el discernimiento,
para que se cuiden de esos guías ciegos, para que se cuiden de sus influencias. Por eso les dice en el verso 40, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. En otras palabras, es una advertencia: cuídate, porque si no usas el discernimiento y decides seguir la enseñanza y la guía de ese maestro ciego, probablemente terminarás siendo igualmente ciego como él. Y de manera particular, pongámosle nombre y apellido a lo que significa ser ciego como él. Si el discípulo no usa el discernimiento, terminará siendo igual que su maestro. ¿Cómo es su maestro? Hipócrita, ciego a su propio pecado y altamente hipercrítico. ¿Cómo así? Imagine un pastor que se supone que debe guiar a la grey de Cristo, que se supone que debe subir cada domingo y abrir la palabra y alimentar al pueblo con la palabra de Dios. Imagine que el líder se sube aquí y en lugar de alimentarlo con los pastos de la palabra de Dios, comienza a traer chismes, comienza a hablar con un espíritu hipercrítico, a hablar mal de otros, a criticar y condenar otras denominaciones, porque la realidad es que el sacar pajas de otros le permite a ese líder tapar sus propias vigas. ¿Usted se imagina eso? Que cada vez que ese líder se pare, él hable como si él fuera el tapón del océano, el inmaculado. Él nunca se equivoca, él es justo a sus ojos, él no puede ver su viga aunque se la señalen. Y cuando se sube al púlpito, lo único que hace es alimentar su autojusticia criticando a otros. Él exalta su bondad, pero criticando las debilidades y los pecados de otros. Ahora imagínense, no que él está arriba, imagínense el que está abajo escuchando, el que está siendo alimentado por ese líder. Si no usa el discernimiento, ¿cómo va a terminar? Terminará tan ciego como su maestro y probablemente cayendo en el mismo hoyo. Terminará siendo de esos miembros de iglesias que no pueden escuchar a nadie sin inmediatamente comenzar con un espíritu de sospecha y con un espíritu hipercrítico. Ellos no analizan si es bíblico o no. Ellos simplemente entran con un espíritu de superioridad, no pueden ver su viga, menosprecian a los demás, comienzan a sacar a la luz sus faltas y sus pecados, comienzan a exponer un corazón hipócrita. Ese es el problema. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caerán en el hoyo. Jesús está hablando de un guía espiritual ciego que guía a un discípulo, y ceguera aquí significa un guía o un maestro que es ciego a sus propias vigas, a sus propios pecados, y le lleva hipócritamente a ser hipercríticos con otros. Y cuando el oyente de ese guía, aquel que decide seguir ese guía, si no usa el discernimiento, terminará siendo hipercrítico, terminará siendo arrogante, terminará siendo hipócrita, según lo que Jesús enseña aquí. Y se levanta una pregunta: pastor, dígame, ¿y por qué que ellos son así? ¿Por qué esos falsos maestros son así? ¿Por qué ellos no son capaces de ver su pecado o de admitirlo? ¿Por qué son tan arrogantes, tan hipercríticos con otros? Jesús tiene la respuesta en los versos 43 al 45. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué son así? A la luz de las palabras de Cristo son así, simple y sencillamente porque no se puede esperar otra cosa de ellos. Ay, pastor, ¿y por qué te lo dice así? No, yo, Jesús. No se puede esperar otra cosa de ellos, porque así como usted no espera un mal fruto de un árbol bueno, ¿verdad? Tampoco se espera un buen fruto de un árbol malo. Y no se puede esperar, dice Jesús, higos de espinas,
ni tampoco se puede sacar uvas de zarzas o de arbustos. De la misma forma, cuando el corazón de estos está lleno de una cosa, ¿qué es lo que esperamos ver? Un fruto correspondiente a eso que llene sus corazones. Y Jesús dice en el verso 42 que estos guías ciegos, sus corazones estaban llenos de hipocresía. ¿Cómo así? Que tristemente ellos no estaban interesados en la verdad, no amaban la verdad en lo íntimo. Si ellos amaran la verdad, serían capaces de ver su propia viga, pero no. Ellos no aman la verdad en lo íntimo, ellos prefieren la mentira. Y por eso no ven su viga, por eso son hipercríticos. Entonces, cuando una persona está llena de esa hipocresía, ¿qué se puede esperar de sus frutos? Bueno, una persona llena de hipocresía, llena de orgullo, llena de arrogancia, llena de hipercriticismo, lo único que se puede esperar son malos frutos. Porque como dice el verso 45, de la abundancia del corazón habla la boca. Y hermanos, esto es importantísimo, esto que acabamos de decir. Porque al hablar del árbol bueno y el fruto bueno, el árbol malo y el fruto malo, Jesús no solamente está explicando por qué se ven malos frutos en ellos. ¿Por qué se ven malos frutos? Porque algo no está bien en su corazón. El hombre bueno, dice Jesús, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. ¿Por qué se ven tantas cosas malas en ellos? Porque el corazón de ellos no es bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca frutos malos. Entonces, al decir esto, Jesús no solamente explica su conducta, Jesús también, oye esto, nos está dando una guía para que podamos discernir. ¿Cómo así? ¿Cómo yo puedo saber que ese guía o ese maestro que yo sigo en mi iglesia o que sigo por internet, cómo yo puedo saber si es un guía ciego de los que Jesús viene hablando? ¿Cómo dice Jesús que se conoce el árbol? El árbol se conoce por sus frutos. ¿Tú quieres saber si estás frente a un guía ciego? Sus frutos, por sus frutos los conoceréis. ¿Y a qué frutos se refiere Jesús en el texto? En la última parte del verso 45 está la respuesta. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estos líderes parecen corderos, pero cuando abren su boca hablan como dragones. Ellos pueden tener apariencia de oveja, pero tarde o temprano les sale el porque son lobos vestidos de ovejas. Así que tarde o temprano saldrá. Y el creyente está siendo exhortado por Jesús a prestar atención a esos frutos. ¿Cómo saber si es un guía ciego de lo que Jesús está denunciando? Porque cada vez que habla, solamente habla de dos cosas. Habla solo de su bondad y habla solo de la maldad del otro. Él no ve su viga y anda exponiendo pajas en el otro. Un espíritu hipercrítico que es simple y sencillamente la manifestación de un corazón hipócrita. Así que según Jesús, el fruto de lo que hablan es lo que revela cómo es su corazón. Y miren qué interesante. Cuando uno ve aquí maestros y lo que hablan, usualmente uno piensa, falsa doctrina. No. Jesús no está denunciando falsas doctrinas. Probablemente los fariseos eran ortodoxos, enseñaban la doctrina correcta. Cuando Jesús habla de lo que sale por su boca, no está hablando de falsas doctrinas, está hablando precisamente del hipercriticismo que viene denunciando. Así que tú quieres saber si ese es un falso maestro, un guía ciego, préstale atención a lo que habla. Obviamente, si enseña falsa doctrina, es bien sencillo. Pero puede ser que enseñe una doctrina correcta, pero lamentablemente nunca habla de su viga y siempre habla de la paja del otro. Entonces, A y B son correctas, como decíamos hoy en la escuela dominical. Atentos a su doctrina, pero también atentos a cómo hablan de sí mismos y de otros. Claro, si usted toma el pasaje paralelo en Mateo, usted notará que el fruto también incluye otras expresiones. También incluye sus enseñanzas, sus actitudes y sus hechos. Simple y sencillamente, el fruto de ellos revela
que no hay coherencia entre lo que dicen creer y la forma en que viven. Así de sencillo. Y el discípulo, Jesús lo exhorta aquí a que esté atento a esos frutos para que vea si ese es un guía ciego, y si es un guía ciego, que busque otro guía o que busque otro maestro a quien seguir y a quien escuchar. ¿Qué aprendemos de aquí? Algunas lecciones y aplicaciones. En primer lugar, como ya se ha dicho, este texto es una solemne advertencia a los discípulos de Cristo a usar el discernimiento aun cuando van a elegir a aquellas personas a quienes van a escuchar y a quienes van a seguir. Amado hermano, sea de esta iglesia o de cualquier otra, debemos tener cuidado de los maestros a los que nos estamos exponiendo. Y ahora más que nunca en internet esto se hace más concreto. No podemos ser indiferentes a los daños o a la cantidad de mal que han causado estos falsos maestros. Mira recientemente lo que pasó en nuestro país. No vamos a decir que esa persona es totalmente inocente, porque la ceguera de un líder no justifica la ceguera de una oveja. Jesús le dijo, usa el discernimiento. Pero lamentablemente, por exponernos a enseñanzas como el Señor me dijo, yendo más allá de lo que está escrito, mira lo que está pasando. Tengamos cuidado de a quién vamos a oír. Pablo dijo a la iglesia en Corinto, Apolos y yo le pusimos un ejemplo a ustedes. ¿Cuál ejemplo? De no ir más allá de lo que está escrito. Debemos ser cuidadosos. Debemos ser sensibles al daño que están causando. ¿Cuántas almas perdidas? Pastor, dígame, ¿y qué hacemos? Usar el discernimiento bíblico. No debemos ser ciegos a la ceguera de nuestros maestros y guías. Y recuerda, ese que estás viendo, ese que estás oyendo, ese que estás siguiendo, revela ceguera no solamente con falsas doctrinas. Desde que veas a una persona enseñando que nunca habla de su viga, que quiere transmitir una imagen de superioridad y que siempre anda criticando a otros, como muchos youtubers evangélicos que lo único que hacen es criticar, no hacen otra cosa. Tú abres sus canales y en vez de recibir alimento, lo que recibes es comida chatarra, porque todo es yo, y viven criticando a fulano, viven criticando a fulanito, viven criticando a perencejo. Y yo no digo que no hay lugar para denunciar, pero cuando solamente hablan de eso, usemos el discernimiento. Algo no anda bien con ellos. Hermanos, la ceguera de los ministros no es excusa para que la gente esté en tinieblas. Y quiero dar una nota de balance aquí. La idea no es que vamos a salir por ahí como policías, con un espíritu de sospecha y criticando a cualquier maestro que hable. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo lo mismo que Jesús condena. La idea no es salir como un policía con un espíritu de sospecha. La idea es tener el discernimiento, estar atentos, estar alerta, ser sobrios. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el fruto revela lo que hay en el corazón de un líder. Tarde o temprano lo que abunda en el corazón de ese líder se va a revelar por lo que habla su boca. Y desde que veamos, vuelvo y repito, a un líder que es ciego a su pecado y que solamente anda vendiendo una imagen de él como el intachable, el intocable, como uno que oí en estos días que dijo que yo soy el ungido. Yo le dije, mire, ungido significa Cristo, por si usted no lo sabía. Y si usted no lo sabía, los ministros sí son tocables. 1 Timoteo capítulo 5. Los que persisten en pecar deben ser reprendidos delante de todos para que otros o los oyentes tengan temor. El punto es, el fruto revelará lo que hay en sus corazones. En segundo lugar, este texto no es solamente una advertencia a los oyentes. Este texto debería ser también una advertencia solemne a los guías o a los maestros, para que cultivemos un corazón íntegro, un corazón que ame la verdad. Así que, amado hermano, líder o guía, pastor, maestro, la pregunta es, ¿amamos realmente la verdad? Sí.
Bueno, si nosotros amamos la verdad, entonces deberíamos ser capaces de ver también nuestra propia viga. Y si se te hace difícil ver tu propia viga, pídele a Dios que te la muestre a través de otros. Ustedes recuerdan David lo que le pidió al Señor en el Salmo 139, 23 y 24. Escudriñame, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad, camino malo, y guíame en el camino eterno. Si se te hace difícil ver tu viga, pídele a Dios que te la muestre a través de otros, porque te aseguro que tú y yo tenemos vigas. Pero claro, pedirle a Dios, muéstramela a través de otros, va a requerir humildad. Porque va a significar que esa ovejita que está ahí va a venir y te va a decir: pastor, usted tiene un problema serio de orgullo. Pastor, usted tiene un problema serio con la ira. Y en ese momento es el momento de abrir nuestros oídos y de estar abiertos, porque lamentablemente algunos guías ni ven su viga ni quieren que otros se la muestren. Pero amamos la verdad, estemos abiertos a esto. Otra aplicación vinculada a eso, amada denominación. Y aquí le estoy hablando a cualquier bautista o a cualquier reformado que me esté escuchando. Qué rápidos somos en detectar el error en otras denominaciones. Somos los guardianes de la doctrina, el tapón del océano doctrinal, la última Coca-Cola de la teología sistemática. Y yo me pregunto, ¿estamos siendo conscientes? ¿Podemos ver nuestras propias vigas y nuestra propia ignorancia? Porque muchos de nosotros, bautistas y reformados, hemos hablado con mucha ignorancia. Y yo me pregunto, ¿podemos ver o detectar nuestras vigas, así como somos tan hábiles para detectarlas también en otros? Si tú quieres ayudar a un hermano de otra denominación, entonces recuérdate a ti mismo la gran viga que tú tienes. Y como dice Pablo, doctrina, pero también paciencia, así como Dios la ha tenido contigo. Ser paciente con otros, así como Dios ha sido paciente con esa viga que tú y yo tenemos desde hace años. Y aquí viene, yo diría, la parte más fuerte de esta aplicación. Amado hermano en general, tú has estado escuchando a través de todo el mensaje guías, maestros, pastores, pero te voy a pedir que no te excluyas del grupo. Ay, ¿por qué? Porque esto aplica de una manera u otra a cualquier persona que esté aquí que tenga influencia sobre otros. ¿Cómo así? Si tú eres padre, si tú eres madre, si tú eres jefe de una empresa, si tú eres profesor de un colegio o de una universidad, si tú eres gobernador, de una manera u otra, estas palabras también aplican a ti. Amado hermano, la ceguera, la hipocresía, la autojustificación y el hipercriticismo de tus hijos podría ser simplemente el reflejo de lo que tú le has estado transmitiendo. Me decía un hermano de otra congregación en un momento, con mucha tristeza: hoy mis hijos no están en la fe. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que hablamos tan mal de nuestra iglesia por tanto tiempo y todo era lo negativo, todo era lo negativo, todo era lo negativo, que ¿qué pasó? Que con el paso del tiempo ellos permanecen en la iglesia, porque ellos saben que a pesar de los defectos y pecados, los líderes aman al Señor. Sin embargo, sus hijos no están. Y ahora sus hijos dicen: yo no soy tan pecador y tan chismoso como la iglesia. Ahora dicen: en todas las iglesias están llenas de hipócritas. Ahora se creen buenos, son hipercríticos de iglesias, y lamentablemente es lo que se esperaba si fue lo que los padres sembraron en ellos. Y eso mismo aplica si tú y yo somos maestros. Ese estudiante que está ahí, sea de kindergarten o si es de sexto de bachillerato, como ahora se usa, muchas veces nuestros estudiantes van a ser el reflejo de lo que están aprendiendo de nosotros, o en palabras o en ejemplo. Y si ven en nosotros hipocresía, autojustificación e hipercriticismo, lamentablemente, como en el mejor de los casos, el discípulo termina siendo como su maestro, terminarán emulando el mismo comportamiento. El Señor tenga misericordia de nosotros. Juan Carlos Riley lo dijo: todos los cabezas de familia y dueños de casa,
todos los padres, todos los maestros de escuela, todos los tutores, todos los que lideran grupos de jóvenes, todos deben pensar en la paja y la viga. Todos ellos deben ver deben ver en las palabras de nuestro Señor la poderosa lección de que nada influye tanto en otros como la coherencia entre lo que decimos creer y lo que practicamos. Termina la cita. En tercer lugar, este texto nos muestra que solo una persona que es capaz de ver su propia viga es capaz de ayudar a otros. ¿Y dónde dice eso? Jesús lo dice. Jesús dice: primero mira tu propia viga y entonces podrás ayudar al hermano con su paja o con su mota. Es aquí donde se aplica lo que decía William Hendrickson: el amor hacia los hombres presupone la humildad para con Dios. Cuando yo me veo a la luz de lo que Dios te manda, yo no me veo con pajas, yo me veo con vigas. Y cuando yo estoy consciente de eso, entonces puedo mostrar amor y verdad hacia mi prójimo. Así que, amado hermano, ¿queremos ser buenos guías para otros? Ay, sí, yo quisiera ser una buena influencia para los demás, ya sea para mis hijos, para mis estudiantes, para mis empleados, para las ovejas. Bueno, pues Jesús no te exige perfección. ¿Tú te imaginas que se exija perfección antes de poder ayudar a otros? No podríamos ayudar. Lo que Jesús exige aquí para ayudar a otros es: no seas ciego a tu viga. Si ves tu viga, si ves tu pecado, entonces podrás ayudar al hermano con verdad, pero también con gracia. Y no solamente ayudarlo a llevar las cargas que él está llevando en su vida por causa de su pecado, y cumplir así la ley de Cristo, dice Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 3. Y por último, este texto nos recuerda que solo hay una prueba satisfactoria del carácter religioso del hombre. Y esa prueba no es si se bautizó o si va a la iglesia. Entre los discípulos de Cristo habían unos cuantos hipócritas, entre ellos Judas. Demas acompañó a Pablo en viajes misioneros y después lo abandonó. Lo que demuestra de manera satisfactoria un carácter piadoso no es si vamos a una iglesia o si nos bautizamos. Lo que demuestra que somos discípulos de Cristo son los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Así que, mi amado hermano, yo te pregunto: ¿qué clase de frutos estamos produciendo en nuestras vidas? ¿Qué clase de evidencia aportan nuestras palabras acerca del verdadero estado de nuestro corazón? Bueno, pastor, si yo me voy a evaluar a la luz de lo aprendido, yo he sido muy arrogante, yo he sido muy hipercrítico y tengo mucha hipocresía. Bueno, pues te tengo una buena noticia. Por eso estamos hablando de esto. Dios nos está dando una oportunidad para ver lo que no estábamos viendo. Nuestra propia viga. Es el momento de arrepentirnos de no ver nuestra viga. Es el momento de ya dejar de decir: no, que yo voy a la iglesia de chiquito, no, que yo soy hijo de Abraham según la carne. Al final, ¿qué dijo Juan? Si no dan frutos dignos de arrepentimiento, van a ser cortados. Y este es el momento, mi amado hermano, de examinarte a ti mismo. ¿Qué frutos se ven en tu vida? ¿Qué cosas salen por tu boca? Si por tu boca abunda falsa doctrina, hay un problema serio. Pero también si por tu boca sale una doctrina verdadera, pero también sale mucho hipercriticismo, eso podría estar revelando que tu corazón tiene un problema de hipocresía. Pero gloria damos a Dios de que Él siempre nos da muchas oportunidades. Jesús le dijo a los discípulos: no 7 veces, no, 70 veces 7. O 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Y si en esta mañana, mi amado hermano, Dios te ha mostrado por el fruto de tu boca que hay muchas cosas en tu corazón que hay que seguir trabajando, amén. ¿Tú sabes por qué eso es bueno? Porque significa que ya dejamos de ser ciegos de la viga que no estábamos viendo. ¿Empezamos bien? Y tú, mi amado amigo, que no conoces a Cristo, puede ser que a través de este estudio, y es mi deseo y oración, el Espíritu Santo te ha mostrado que los frutos que se ven en tu vida revelan que tu corazón es malo. ¿Y por qué usted me dice así? No, y el mío también.
No hay justo ni aun uno. Si Dios hoy te ha mostrado por tus frutos que tu corazón es malo, una vez más te digo como dije anteriormente, empezamos bien, porque ya dejaste de ser ciego a tus pecados. Dios te los está mostrando. Si Dios hoy te ha mostrado tu viga, si Dios hoy te ha mostrado tu paja, si Dios hoy te ha mostrado esos malos frutos que han salido de un corazón no transformado, este es el momento de ahora, viendo tu mal, invoca el nombre del Señor, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y Dios no solamente te promete perdonarte por todos esos malos frutos, también promete cambiar tu corazón. ¿Y dónde dice eso? Ezequiel 36, 25 y 26. Entonces dice el Señor: os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias, de todos esos frutos podridos, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahí está el problema del fruto. Y ahora el corazón, además, dice Dios a través del profeta, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, o un corazón nuevo que puede dar ahora buenos frutos. Así que la mejor noticia del universo: ¿tiene muchos frutos podridos? Sí, Cristo paga por ti si te arrepientes y crees. Un corazón malo, sí, el Espíritu Santo puede cambiar tu corazón. Por eso, si hoy lo has visto, invoca el nombre del Señor, porque tú no te puedes salvar a ti mismo, pero Dios sí te puede salvar. Él es poderoso en salvar. En conclusión, el principal objeto de nuestro Señor en este texto parece ser imprimir en los que ministran y en los ministrados, en los que enseñan o son enseñados, en los que ejercen algún tipo de influencia sobre otros, la importancia que tiene la coherencia entre lo que decimos creer y la manera en que decimos vivir, o que mostramos, o la manera de vivir. Este pasaje es una solemne advertencia a no contradecir por medio de nuestras obras lo que realmente decimos con nuestros labios. Y al oír esto nos queda una sola cosa: Señor, ayúdanos, porque separados de ti nada podemos hacer. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Señor, por esos textos de la Biblia que son tan incisivos. Al exponernos a este texto, confesamos, comenzando por mí mismo, que no sé cómo me atreví a exponerlo. Lo estoy haciendo, Señor, porque tú me has puesto como pastor de esta iglesia y me has dado la tarea de predicar tu palabra o todo tu consejo. Pero confesamos, oh Señor, que este texto ha sacado a la luz la hipocresía de nuestros corazones. Padre, perdónanos por las veces que hemos sido ciegos a nuestra propia viga. Te rogamos como el salmista: escudriñanos, Señor. Ve si hay en nosotros camino de perversidad. Oh Señor, ayúdanos a ver nuestros pecados, aun aquellos que nos son ocultos. Muéstranos nuestro pecado, pero recordándonos siempre que Cristo pagó por ellos. Porque solamente teniendo esa esperanza y esa confianza podemos purificarnos, como dice tu palabra. Perdónanos por el hipercriticismo. Perdónanos, oh Señor, por haber tenido el buscar pajas en otros como si fuese un deporte, simplemente para sentirnos superiores o ocultar nuestras vigas. Perdónanos si hemos usado una medida con otros que no hemos querido que usen con nosotros. Una vez más, nos arrepentimos en polvo y silicio. Perdónanos, oh Señor. Pero te damos gracias porque tu palabra nos enseña que no solamente Cristo pagó para perdonarnos de esos malos frutos, sino que también tu Espíritu Santo transforma el corazón. Te rogamos por aquellos que están aquí que no te conocen. Por tu palabra y por tu Espíritu, ábrele sus ojos, que dejen de ser ciegos a su realidad espiritual. Y a los que ya hemos creído, por tu palabra y por tu Espíritu, ayúdanos a ver más tu gloria, a ver más nuestro pecado, a ver más la gloria del Evangelio de Jesucristo y a seguir creciendo de gloria en gloria para ser más como nuestro hermano mayor.
ten misericordia de nosotros, ten misericordia de tu pueblo y exáltate en medio nuestro, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén.